Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta poder estar aquí en esta tarde con ustedes para poder trabajar sobre el amor de Dios. Quizás muchas personas han escuchado Primera de Corintios 13 y dentro de este esquema de Primera de Corintios 13 han escuchado a muchas personas hablar de diferentes maneras. Bueno, espero que esta forma de abordar el tema del amor desde este intento de conceptualizar las cosas o de aclarar y exponer la realidad del amor de Dios del apóstol Pablo, pues sea algo más claro y más realista y menos hipotético, sino más práctico, que es la idea siempre en nuestro espíritu, es que sean las cosas prácticas más que teóricas. Así que vamos a comenzar. En esta ocasión, Josefina es nuestra coordinadora y ella va a empezar leyendo lo que es la reflexión del día de hoy de Neuróticos Anónimos y posteriormente hará una lectura de versículo por versículo de Primera de Corintios 13. Así es que comenzamos. Adelante, Josefina. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el servicio y efectivamente me llamo Josefina. La lectura de la reflexión de Neuróticos del día 30 de octubre para nosotros 2025. Dice así, se titula Limpieza de espíritu. Una fuerte depresión no aparece de improviso, sin ninguna razón. Si usted verdaderamente examina la depresión buscando las razones de esta, seguramente descubrirá mucha autocompasión, resentimiento, ira, culpar a otros o a otras situaciones y emociones negativas similares. Para aquellos que gustan de investigar, esto está en el folleto naranja, página 12 y 13. A menos que exponga mis defectos a otra persona, podré transitar por ese camino que me conduce a la humildad. El programa me sugiere ser honrado con lo que digo y hago. Debo cambiar si es que verdaderamente deseo con el alma dejar este gran sufrimiento y disponerme a disfrutar de las mieles del programa. Autoanalizarme diariamente significa hacer un inventario honesto para renovar mi espíritu. Dejar atrás las frustraciones que me llevan a la ira congelada y que me provocarán una severa depresión. Si continúo acumulando situaciones y emociones negativas. Esta es nuestra reflexión del día de hoy, 30 de octubre de 2025 para nosotros. Listo, gracias. Bueno, gracias, Josefina, muchas gracias por tu lectura. Una de las cosas más claras en las que nosotros nos vimos envueltos fue en la confusión de la recuperación. Llegamos llenos de problemas y situaciones diversas que no nos permitían ver con claridad la realidad que el programa nos proponía. Primero pensábamos que habían profesionales, cuando dijeron que no había profesionales, sino personas que compartían su experiencia de acuerdo a la práctica de un programa de recuperación. Dudábamos de que esto tuviera alguna acción buena en nuestras vidas.
pues confiábamos más en la ciencia que en nuestra propia realidad. Sin embargo, al penetrarnos un poquito más en este sentido y al escuchar a las personas con todas nuestras contrariedades, al escuchar a las personas, nos dimos cuenta que algo en nosotros se había movido y se había prendido en nosotros una fuente de esperanza que nos alumbró hacia el frente, la posibilidad de dejar de sentir lo que sentíamos, como la posibilidad de dejar de actuar como actuábamos. Sin duda que esto era un trabajo y apenas era el comienzo de una obra de transformación de la personalidad. Teníamos que cambiar porque si no, nuestras vidas, que ya eran ingobernables, y nuestras vidas en la cual manifestábamos una completa impotencia para poder transformar nuestras formas de pensar y con esto nuestra forma de ser. Aquí empezamos a comprender el programa de recuperación y después de algunas experiencias, desde el primer paso hasta el quinto paso, habíamos pensado que era la liberación completa de nuestra existencia, pero las cosas no eran así. Teníamos que enfrentarnos a un punto difícil y doloroso que hacer. El sexto paso, séptimo paso, octavo y noveno paso nos preparaban para esta acción. Pero en el décimo paso, donde continuamos haciendo nuestro inventario espiritual y moral, aquí, en esta continuidad, íbamos a hacer la limpieza diaria de nuestra casa. El décimo paso era la escoba que iba a limpiar nuestras emociones para tener al día nuestra vida común, nuestra vida diaria. Así que teníamos que recapitular sobre lo que nosotros habíamos sentido, pensado y hecho durante ese día. Pero teníamos que ir tomando notas sobre las emociones positivas como sobre las emociones negativas, sobre nuestras reacciones positivas y nuestras reacciones negativas. Las emociones positivas o las emociones negativas son aquellas que de momento todavía no son una orden impuesta como lo que es una memoria de reacción, sino que es algo que podemos gestionar, pero también existe la reacción, algo que no puedo parar, algo que quisiera parar pero no puedo parar, y que durante mucho tiempo hemos tratado de cambiar, pero no podemos, somos completamente impotentes. Es un patrón de conducta negativo que no nos permite vivir adecuadamente y no sabemos cómo llegó a ser así. Pero la realidad es que necesitamos frenar ese aspecto. Y en este décimo paso, que es lo que nos habla la reflexión del día de hoy, nos va a ayudar para fortalecer lo que hemos logrado y para crecer en lo que todavía no hemos logrado vencer. Así que con la ayuda de un poder superior y con nuestra voluntad podríamos lograr derrumbar estas acciones si seguíamos simples criterios de cómo nosotros podríamos romper ese esquema de reacción desde el presente, porque el pasado no arregla nada, es el presente. En este presente se arregla el pasado y en este presente promovemos el futuro. Si trabajamos bien este presente, de seguro que tendremos un mejor futuro. Bien, esa es la esperanza que nos regala el programa de Neuróticos Anónimos y Bendición, por todas las cosas y esas claves tan preciosas que el doctor Robert Grover que nos dio para comprender mejor lo que significa trabajar con claves dentro del programa de recuperación. Lo que no podemos comprender, él nos los ha hecho comprender de una forma no muy clara, porque hemos tenido que analizar y estudiar para lograr
entender su lenguaje, su postura del momento y lo que Él quería decirnos. Gracias a Dios le hemos comprendido. Ahora pues tenemos el tema del amor de Dios. Y tomamos como base 1 Corintios capítulo 13, porque así como el apóstol Pablo habló en un principio de su concepto de fe, o por lo menos la versión conceptual de fe que Pablo tiene, que muchas personas la aplican, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos habla acerca de, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así, a simple dicho, a simple vuelo de pájaro, podemos pensar que esto es tan sencillo de comprender, pero no es cierto. No es cierto. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Fe, que viene de la palabra emuná, del hebreo emuná, que significa fe, significa un escrito legal sobre un negocio. Es un convenio, es lo que significa la fe. Un negocio, un convenio, un escrito legal. Desde el hebreo, emuná. Así es que estábamos en esto y teníamos que entender lo que significa esta acción. Cuando dice pues, es pues la fe, es pues un convenio, ¿sí? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un convenio, ¿por qué un convenio? Porque está basado en promesas y está basado en compromisos de Dios y del hombre. Y en base a esas promesas tengo la convicción de lo que espero. Sí, tengo la esperanza de lo que espero. ¿Qué espero? Lo que Dios me ha prometido. Y estoy convencido de que Dios lo hará. Esa es la fe. Y para esto necesito entender la Escritura que me instruye, que me enseña la esperanza que Dios provee al ser humano para que no sea destruido por el desaliento. Es pues este convenio, la certeza de lo que espero, o sea, la seguridad de lo que espero, porque lo ha afirmado Jesucristo, lo ha firmado el Padre de Cristo y lo hemos firmado nosotros. Tenemos un convenio, la fe es un convenio, es pues la fe, el convenio de lo que se espera, o sea, la certeza de lo que se espera está escrito en un documento y es la convicción de lo que no se ve. Es como una negociación. Yo quiero comprar una casa, me gustó una casa, etcétera. Voy a la inmobiliaria, hago el trato, quedamos en el trato, le doy un pago principal y después voy pagando por partes, ¿verdad? Y estoy seguro que voy a obtener esa casa. Y si es un pago hipotecario, la tengo inmediatamente. O sea que si logro tener un pago hipotecario, inmediatamente tengo la casa. Es la convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que espero. Y es la convicción de lo que no veo. Todavía la casa no es mía, aunque yo vivo en ella, todavía no es mía. Pero va a ser mía. Entonces, pues Dios no miente. Y sus promesas son verdaderas. Entonces, la fe no es un sentimiento ni una emoción, sino es una determinación razonable de acuerdo a lo que Dios plantea para nuestras vidas y a la convicción de que yo quiero laborar, trabajar con Dios y hacer su voluntad.
Bueno, ahora en 1 Corintios hablamos del amor. El amor, 1 Corintios, el amor. Sí. Y el amor no es como lo pintan, ¿verdad? Porque siempre recuerdo cuando hablo del amor, recuerdo a ese zorrillo francés, l'amour, 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 que vio a un gatito que había sido casualmente pintado con una línea blanca sobre su espalda. Y el zorrillo pensaba que era una zorrillita y siempre andaba sobre el gatito y el gatito se resistía y él decía, oh, el amor, ¿verdad? Claro, la vida, el amor verdadero no es de esa manera. El amor es por mutuo consentimiento, es llegar a un convenio sobre algunas acciones y la promesa de que habremos de cumplir tales actos. Esto es el amor y aquí está la fe. Ahora pues vamos a escuchar en voz de nuestra coordinadora Josefina el primer versículo de 1 Corintios capítulo 13. Adelante, Josefina. Ok, muchísimas gracias. Dice así, 1 Corintios, capítulo 13. Como un gong que resuena o como un cimbalo ruidoso. Aquí Pablo habla de dos instrumentos de percusión, un gong y un címbalo, que producen sonidos altos y estridentes. Con este ejemplo indica que el cristiano que tiene un don del Espíritu A ver, ¿nos puedes leer más claramente ese versículo, por favor? sí, dice así, va de nuevo. Como un gong que resuena o como un címbalo ruidoso. Aquí Pablo habla de dos instrumentos de percusión, un gong y un címbalo, que producen sonidos altos y estridentes. Con este ejemplo indica que el cristiano que tiene un don del Espíritu, como el de hablar en lenguas, podría llamar mucho la atención sobre sí mismo, pero si no ama a los demás, sería como un instrumento de bronce que al tocarlo resuena con fuerza o emite un ruido estridente, desagradable y discordante. En vez de atraer a las personas, les produciría rechazo. Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Primero, un gong es una aleación y regularmente estos instrumentos son de bronce, tanto el gong como el platillo que retiñe. ¿Ustedes han visto las baterías? Que hay un platillo que está suelto. Ese platillo que está suelto a un lado tiene 5 sonidos. Y donde lo toque la persona que está ejecutando la música en la batería, donde lo toque arriba, en el centro o abajo, le va a dar un sonido diferente en las diferentes áreas en que él toque con sus baquetas, toque el platillo.
Esto significa que si es el hablar en lenguas, y hablar en lenguas no significa que vas a hablar algo incongruente, no. El hablar en lenguas implica saber idiomas diversos, pero cuando confundes tu manera de hablar o de decir las cosas y solamente balbuceas cosas, esto significa naturalmente que eres como un gong que da un sonido, pero que en realidad no indica nada o indica algo, pero que ese gong implica, como el bronce significa juicio dentro de la escritura de Dios, significa un juicio. La lengua trae un juicio. Cuando nosotros hablamos prudentemente, cariñosa y amablemente, moral y espiritual, nosotros estamos creando, creando una realidad entre Dios y nosotros. Pero cuando nosotros hablamos congruente y valientemente sobre una acción, pero en nuestra vida común seguimos usando un lenguaje soez, un lenguaje que lastima, un lenguaje que destruye, el juicio está sobre nuestra cabeza. Por eso nos sigue explicando el apóstol. Si yo pudiera hablar en lenguas, sí, y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo o un disco que retiñe. Es decir, simple y sencillamente tocas y tocas, pero es un beneficio para el oyente, pero no para ti. Así es que puedes hablar del Evangelio en base a tocar el gong. Pronto viene Jesucristo. O a tocar el platillo. He aquí Cristo está a la puerta y llama. Pero si no tienes amor, si tu vida cotidiana no es testimonial de tu fe, de lo que hablas, no eres congruente, hay un juicio sobre tu cabeza. Porque ese es el símbolo. Y si tú eres congruente con lo que tú hablas, con lo que tú dices, entonces hay un juicio sobre tu cabeza, pero la acción es un premio para ti y una sentencia negativa para aquel que solamente habla y puede repetir lo que lee o lo que estudia o lo que analiza, pero no lo vive, no da un testimonio vivo. Y por lo tanto, en la palabra, en la lengua, está el juicio de la vida y el juicio de la muerte. No solamente para los que oyentes, sino para nosotros mismos. Continuamos con el siguiente versículo. Dice así: mover montañas o trasladar montañas. Todo indica que aquí Pablo está usando una antigua figura retórica que tiene el sentido de hacer posible algo que parezca imposible. Comparar con donde se emplea, comparar con Marcos 11:23, donde se emplea una expresión similar cuando se habla de la fe. Para poder sentirme orgulloso, en ese versículo se usa el verbo griego kaumai, sentirse orgulloso, presumir. Y en ese contexto transmite la idea de un orgullo egoísta. Pablo está hablando de un caso hipotético. Explica que
Si él renunciara a todo lo que tiene para alimentar a otros o incluso muriera como un mártir para dar testimonio de la verdad, eso no le serviría de nada si lo hiciera por orgullo y no por amor. Bueno, te brincaste un versículo. Vayamos primeramente a la comparación que nos habla en Marcos. Marcos, ¿qué dices? 11:23. Pues hay que buscar Marcos 11:23. Ya estoy en eso. Vamos a ver acá. Marcos, Marcos, Marcos Marcos. Lucas, Juan, Hechos, Marcos, 11:23. Marcos, Mateo, Marcos. Ok. 11:23. Dice así. Marcos. Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Muy bien. Léenos de nuevo, por favor, el versículo. ¿De Marcos 11:23 o cuál? No, el versículo después del primer versículo que leíste es el 13:1, creo que es el 13:2. Léelo, No. por favor. Mover montañas o trasladar montañas. Todo indica que aquí Pablo está usando una antigua figura retórica que tiene el sentido de hacer posible algo que parece imposible, donde emplea una expresión similar como se habla de la fe. Aquí el apóstol Pablo está utilizando precisamente esto. Si tuvieras fe, podrás decirle a esa montaña que se aparte y se apartaría. Claro que no está hablando de forma literal, es una forma hipotética. Una montaña puede ser un complejo de inferioridad. Una montaña puede ser un patrón de conducta negativo. Una montaña puede ser el hecho de no saber amar y no saber cómo amar. Esa es una montaña. Pero a diferencia de esto, Pablo está hablando que si yo tengo, doy mi cuerpo, pero no tengo amor, de nada sirve. Lo mismo sucede si tengo toda la fe para mover una montaña, si tengo toda la fe para hacer reformas en la vida de otros, como en mi vida, reformas, y no tengo amor, de nada sirve. Es como decir, bueno, yo he dejado de beber y estoy orgulloso porque he dejado de beber tanto tiempo. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Por más abstinencia que tengas, de nada sirve. O por más dieta que tú puedas lograr porque sufres de la gula. O porque te abstengas del sexo. En otras palabras, porque tengas abstinencia del defecto de carácter o pecado. Eso no sirve de nada.
porque la esencia es el amor. Y aquí el apóstol está acentuando la importancia del amor y que verdaderamente podemos hacer cosas que parecen que provienen de Dios. Pero si no tengo el amor, no proviene de Dios. Es el esfuerzo de mi espíritu que puedo lograr hacer reformas en mi vida. Pero Dios no quiere hacer reformas. Dios quiere transformar desde la raíz a la persona. No quiere hacer una simple reforma. Si tú tienes una casa que está maltratada y tú haces reformas y la pintas o bien la parchas, y parecerá nueva, pero los cimientos seguirán siendo malos. No, tiene que haber reformas. Sí, pero aquí no está hablando de reformas. Está hablando de una regeneración interna, lo cual habla de una integridad de cambio. El amor cambia íntegramente a la persona y no parcialmente. Esa es la diferencia. Si nosotros nos sostenemos con el amor de Dios, debemos de tener el poder y la sabiduría para dar testimonio de quiénes somos. En realidad, ser congruentes con lo que hablo y con lo que hago. Pero también tengo que entender que algunas veces hablo del plan de Dios perfecto, que yo no soy ese plan. Es la buena noticia que aún para mí sigue siendo buena noticia porque aún no logro ese peldaño, ese lugar. Pero estamos en la lucha para lograrlo. Entonces, si yo tengo toda la fe para mover montañas y no tengo amor, si yo tengo la confianza y la fe para cambiar un defecto de carácter, para dominar, para controlar un defecto de carácter y no tengo amor, pues vas a practicar otros defectos de carácter, ¿no es cierto? Tan ruines como el primero, o peor aún. Porque cae como escribe Bill W. en la hipocresía farisaica. Ahora bien, continuemos con el número 3. Adelante. Dice así: para poder sentirme orgulloso, en este versículo se usa el verbo griego kaomai, sentirse orgulloso, presumir. Y en este contexto transmite la idea de un orgullo egoísta. Pablo está hablando de un caso hipotético. Explica que si él renunciara a todo lo que tiene para alimentar a otros o incluso muriera como un mártir para dar testimonio de la verdad, eso no le serviría de nada si lo hiciera por orgullo y no por amor. Nos da la cita de Proverbio 25-27 y dice así: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Algunos manuscritos emplean aquí un verbo griego que significa quemarse, y así lo reflejan algunas traducciones de la Biblia.
Sin embargo, los manuscritos más confiables usan el verbo que significa sentirse orgulloso. Bien, si soy capaz de hacer buenas obras, aún entregar mi cuerpo para ser quemado, para darle vida a otros, como un héroe, como un prócer político. Pero si no tengo amor, de nada sirve. El sentido griego tiene mucha intensidad. ¿Por qué? Porque la escritura dice, todo aquel que es altivo será humillado. Una persona orgullosa, altiva, se autodestruye, se autodevalora, al creer que es más que otros, o que por su propia fuerza y por su propio poder puede rescatar a otras personas, sin tomar en cuenta al amor. Dios es amor. Cuando habla Romanos en el capítulo 1, versículo 23, nos dice claramente que por haber no tomado en cuenta a Dios, Dios los condenó a una mente reprobada, yendo en contra de la naturaleza, echándose hombre con hombre y mujer con mujer. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Significa que si tú no tomas en cuenta a Dios, Dios no te toma en cuenta a ti. Estás separado de Dios y estás muerto en tus delitos y pecados, en tus defectos de carácter. Puedes sentirse orgulloso de que estás abstemio. Puedes sentir orgulloso de tener control sobre tu comida. O sentirte orgulloso porque ya no estás depresivo. O sentirte orgulloso por cualquier cosa. Pero si no tienes amor, una relación genuina con Dios, una relación consciente con Dios, de nada sirve. Si no hay una integridad en ti, de nada sirve eso en lo absoluto. Por eso es que necesitamos desarrollar la habilidad de amar. Desarrollar la habilidad de amar es el trabajo que necesitamos lograr. No vamos por reformas, vamos para tumbar de raíz la causa del problema básico espiritual que no nos permite crecer y realizar una amistad con Dios como seres humanos, una amistad con Dios para lograr un pacto en el cual hay cláusulas en las que Dios mismo se compromete y yo me comprometo con Dios para obedecerle. Pero Él conoce también mis debilidades y mis fortalezas. Y Él me ayudará a vencer tales debilidades para que yo pueda crecer. Así que si quiero hacerle al mártir, al dadivoso, al buena onda, ¿verdad? Como el mundo lo hace. Donó 50 millones a las personas haciendo una beneficencia a los huérfanos. Donó tanto por aquello o por lo otro.
empresas que se jactan de regalar dinero o hacer un bienestar, pero que al final de cuentas es precisamente para abonarle a los impuestos del gobierno. Y al final ellos no están haciendo la obra, sino que es una parte gubernamental y es otra parte de ellos, pero ¿tienen amor? ¿O solamente buscan un prestigio personal? De decir, oh, esta empresa es buena. Vemos a las empresas como traen personas con diversos problemas donde ellas ponen en el televisor o en la internet cómo ayudan y apoyan a las pobres gentes que no les hacen justicia, quedando ellos como los héroes de aquellas personas. Pero si no hay respaldo de Dios, si no es el amor, de nada sirve. Continuamos con el siguiente versículo. Dice así: el amor, en esta famosa descripción del amor, Pablo usa el mismo término griego ágape, que aparece en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí el apóstol Juan habla del amor de Dios y en el versículo 8 llega a decir que Dios es amor, es decir, que Jehová es el amor en persona. Y nos invita a ver Juan 3, versículo 16. Ah, Juan, Juan 3, versículo 16. Dice así, Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. La mejor forma de definir el amor cristiano es describiendo cómo actúa. Se trata de un amor sin una pizca de egoísmo y guiado por principios. Este amor normalmente implica un sentimiento de cariño, pero no siempre. A veces se demuestra este amor sencillamente porque es lo correcto. Por ejemplo, un cristiano puede sentirse muy dolido con alguien, pero si tiene este amor, se negará a llevar
cuenta del daño. Primera de Corintios 3:5. El amor cristiano que Pablo describe actúa tanto en el corazón como en la mente. Combina el tierno cariño con la firme determinación de aplicar las justas normas de Dios. Y nos invita a ver Mateo. Josefina, vamos en el 4. Bueno, déjame ver acá. Vamos a ver en este versículo 4 de Corintios 13:4, ¿sí? Nos dice así. Nos dice el 5, no, el 4, queremos ver el 4. Ay, caray, se me pierde aquí esto. Voy a buscarlo yo aquí para no perdernos, porque me pierdo yo así. Necesito entender bien lo que se está leyendo. Vamos a ver Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, ok, capítulo 13. Vamos a ver 10, 11, 12, 13. Ok, Corintios 13, correcto. Y aquí tengo yo el versículo. Dice lo que hemos leído, dice así. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera de que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Repito, el apóstol Pablo aquí está hablando del creyente que considera que el hablar el evangelio como un címbalo que retiñe, como un címbalo que puede alegrar y que puede dar esperanza al corazón, pero no a su corazón, no a su vida, porque no es congruente con lo que hace como con lo que dice. Y es donde expliqué que el juicio está en la lengua. En tu lengua está la vida y la muerte, no solamente del que está enfrente de ti, sino el tuyo. Si una persona habla con verdad, aunque no la viva, va a ser esperanza para muchas personas y va a ser salvación para muchas personas, pero no para su propia vida. Es lo que nos dice, porque no tiene amor, porque no está Dios en él, porque simplemente repite, pero no vive la esencia de la fe, ni el poder del Espíritu de Dios. Nos dice en el versículo 3, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí explicaba cómo algunas personas pueden llevar alimento a los pobres, pueden juntar despensas, pueden dar cobijas, pueden dar un montón de cosas,
Y se pueden envanecer y enorgullecerse de lo bueno que son, porque les llevan alimento a los ancianos, porque les llevan alimento a los huérfanos, pero en sus corazones y en sus vidas no hay amor, no está Dios, sino que lo hacen más por orgullo y una satisfacción personal. Creyendo ser justos, se vuelven necios delante de la presencia de Dios. Y no hay amor en ellos. Por eso, no son las señales las que hablan acerca de lo que es bueno a una persona, sino lo que está inscrito en sus corazones. Eso es lo que habla bien de la persona, lo que está inscrito en el corazón de la persona cuando tiene una relación genuina con Dios, sencilla y cauta, prudente y sabio, es el Hijo de Dios y no se envanece. Luego nos dice por acá, en el versículo 4, que es en el que estamos, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no es jactancioso y no se envanece. Bueno, ahora vamos a pedirle a Josefina que nos lea el 4 de acuerdo al estudio. El versículo 4 de 1 Corintios 13, por favor, Josefina. Bueno, aquí en el escrito nos dice el amor. Esta famosa descripción del amor, Pablo usa el mismo término griego ágape, que aparece en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 8 al 10. Ahí el apóstol Juan habla del amor de Dios y en el versículo 8 llega a decir que Dios es amor, es decir, que Jehová es el amor en persona y nos invita a ver la cita de Juan capítulo 3, versículo 16, a donde dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo primogénito, y no me lo sé de memoria, pero lo puedo buscar. Está bien. Cuando está haciendo referencia el apóstol en este aspecto de este versículo que nos habla acerca de lo que Dios quiere decirnos, dice pues aquí que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Significa que no estamos viendo para la casa del vecino si tiene o no tiene cosas. Y las cosas que tiene, desde sus hijos, su familia, su manera de tratarse, su auto, su casa, su trabajo, su porte, el amor no tiene envidia. Quiere decir que el amor está contento porque el vecino sea próspero, sin que él tenga esas cosas. Aquí dice que el amor no tiene envidia. Espérenme. Estamos hablando de, o me brinqué el versículo. Veamos, es el 3. 4. Es el 4, ¿verdad? Gracias, Josefina. El 4. El amor es sufrido. Bueno, ok. El amor es sufrido. ¿Por qué es sufrido? ¿Por qué sufre el amor? Porque el amor ágape, cuando ama, perdona. Cuando la persona ama, perdona.
Cuando el amor ve sufrir a alguien, le duele en su corazón. Pero perdona. He sufrido. El Eterno Padre Celestial dijo: no contenderá mi alma contra el hombre. No siempre, yo no contenderé para siempre con el hombre. O sea, yo no voy a estar discutiendo con el hombre, porque su corazón es perverso desde su juventud, explica Dios. Y le dolió a Dios haber creado al hombre. No es que Dios se haya arrepentido, le dolió, porque veía el sufrimiento del hombre, y como Él ama al hombre, le dolió en su corazón verlo en esos términos. La dignidad humana convierta en miseria. Y eso le duele al hombre, a Dios, perdón. La maldad en el hombre le duele a Dios. Y Dios perdona. Él es quien perdona todas tus maldades, el que rescata del hoyo a tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él perdona todas tus maldades, todas aquellas cosas injustas que cometes, Él te perdona. El amor perdona la injusticia. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos ayuda a salir adelante, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores. El amor es sufrido en la paciencia. La palabra paciencia significa dolor. En el griego viene de la palabra paxi, que significa dolor, paciencia. El que espera para ser sanado sufre hasta que es sanado. Y Dios, que es sano en todas las acciones, le duele ver la enfermedad en su creación. Por eso Dios tiene un límite para la maldad. Es sufrido porque sabe esperar, porque es paciente. Dice pues aquí, es benigno, es bueno. No lastima, no daña, no destruye, sino construye. Es bueno. Pero muchas personas no pueden entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo acusan de matar, lo acusan de llevarse a las personas como si fuera un ladrón. Es que Dios, todo está bajo la voluntad de Dios. No hay una cosa que, claro que todo está a la voluntad de Dios, pero Él tiene un proyecto, tiene un plan. Hay dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. Pero cuando no conoces el proyecto, estás ciego, porque no te das cuenta las acciones de la maldad, de la injusticia que provienen del enemigo, del reino de la muerte, y no puedes comprender que el rescate que Dios hace por tu vida es el amor que Dios te tiene a ti, de sacarte de una muerte espiritual para darte vida. De tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ponga su confianza en Él no sea muerto, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tú mueras, sino que todos y cada uno de las personas procedan a arrepentirse. A Dios le gustaría que el 100% de los seres humanos
fueran transformados en seres espirituales perfectos y eternos. Pero no va a ser posible, porque la decisión es de cada persona. El llamamiento es para todos, pero la decisión es de cada persona. Y cada persona tiene que aprender a tener una relación consciente con Dios, con entendimiento, con conocimiento, entendiendo valores justos y perfectos, y no los que han aprendido en una vida común. Si no tienes amor, de nada sirve. Aquí en este versículo 4 empieza a explicar lo que para el apóstol Pablo significa su relación con Dios. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, o sea, el amor no se envanece, no se jacta. No se burla de los demás porque te va mal. El amor te comprende. El amor te apoya. El amor te hace fuerte, aunque tú no lo comprendas. Aunque tú no entiendas la misericordia de Dios, cae sobre justos e injustos. Constantemente. ¿O acaso el malvado no tiene comida en su casa? Y el justo no mendiga el pan. Como dice el Salmo, no he visto justo mendigar pan ni a un uno. Y cuando habla de justo, habla de aquellos que han aceptado el reto de mover montañas, de romper con su defecto de carácter o patrón de conducta negativo, de romper con esas memorias de reacción que se crearon por causa de un corazón enfermo y perverso. Por instintos fuera de control y que volvieron al corazón empedernido, soberbio y egoísta, derrumbando eso que parece imposible. Pero con Dios todo es posible. Así que no es jactancioso, no se envanece. No se envanece significa que no se llena de orgullo, porque todo aquel que se llena de orgullo es vano. Hace unos días vi a una persona que siempre demostró ser altivo y orgulloso. Y lo vi enfermo. Y lo vi demacrado. Y lo vi débil. Y en su voz ya no estaba la soberbia, sino el dolor de su realidad. Todo el que se exalta será humillado, dice la Escritura. Y no nos jactamos de eso. Rogamos a Dios para que le ayude a recuperarse y tenga salud. No nos jactamos de eso, pero vemos que la ley de Dios está presente constantemente en todos nuestros actos. Querámoslo entender o no, Dios no está ciego, Él ve claramente lo que haces o dejas de hacer, pero no te reclama. Espera a que tú abras la boca para decirle qué pasa contigo. Porque te espera.
y no te empuja a decir absolutamente nada. El dolor y el sufrimiento te lo provocas en la desobediencia de principios espirituales. No es que Dios te castigue o que Dios te esté probando. Es tu deseo desmedido y tu alimentación con las memorias y la imaginación para quebrantar la ley de Dios. Y nunca podrás quebrantarla porque ella siempre te va a romper a ti. La sentencia está siempre sobre nuestras cabezas. Ahora pues, vayamos al versículo 5, por favor. Ok, versículo 5 dice así. Ay, ay, ay. El versículo, ok. En el versículo 4 nos hablaba de características del amor, entre ellos paciente, bondadoso, no es celoso. Y el 5 dice así: no se porta de forma indecente o no es grosero, no actúa de forma inapropiada. El verbo griego que aquí se traduce como portarse de forma indecente puede dar la idea de actuar de forma deshonrosa en sentido moral o de comportarse con rudeza, con malos modales y demostrando falta de respeto por los demás. No lleva cuenta del daño. El verbo griego logisomai, traducido aquí como llevar cuenta de, se usa en la antigüedad en textos de cálculo y contabilidad. También se usa con el sentido de pensar, meditar o darle vueltas a algo. Y nos invita a ver la cita bíblica de Filipenses 4:8, donde se traduce como piense constantemente. La persona que demuestra amor cristiano no lleva un registro del daño o las ofensas que cometen contra ella, ni piensa a todas horas en ella. No está anotando en un libro de contabilidad mental todas las palabras o acciones que le molestan para no olvidarlas. Este mismo verbo griego se emplea en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 para explicar que Jehová se reconcilia con sus siervos sin tomar en cuenta sus ofensas. Bien. Trabajamos con lo que Dios nos otorga, con lo que Dios nos da. Y comprendemos poco a poco cómo es el amor y cómo en la vida tenemos que practicarlo. Pero tenemos que tener claro en nuestras mentes cómo es el carácter de Dios. Y Pablo nos está hablando del carácter de Dios. Carácter que debemos darle forma en nosotros mismos.
Dice, no hace nada indebido, algo que no debe de hacer. Es decir, que el amor es justo. Nuestra justicia humana es impura. No somos justos. No somos justos. Nos dejamos llevar por la pasión y no somos imparciales. La justicia requiere imparcialidad y no tener una dualidad de sentimientos ante aquellos que son juzgados. Tengo que tener un juicio claro de las cosas para tomar decisión sobre algunas acciones. Dentro de la investigación se basa por los hechos, no los sentimientos. Se le pregunta a un padre o una mamá, ¿y su hijo tiene enemigos? No, que yo sepa, no. Es un buen niño. ¿Será juiciosa? ¿Tendrá equidad en su análisis para con su hijo? ¿Estará en el plano correcto? ¿O realmente ignora los hechos de sus hijos? La realidad de sus hijos. Dicen que para mamá lobo o para mamá coyote, pues todos son igual, pero no hay nadie como su coyotito, ¿verdad? Mamá coyote perdió a su hijo coyote. Y al irlo a buscar al desierto, se encontró con una vaca. Y le dice, vaca, ¿no has visto a mi hijo? ¿Cómo es?, le preguntó la vaca. Y le dijo mamá coyote, pues es un coyote muy bonito, con un pelaje brillante y con un hociquito largo, unas orejas paradas, graciosas, y tiene unos ojos muy lindos, brillantes, destellantes, y unos dientes blancos que brillan así. No, yo no he visto algo así. Siguió caminando y se encontró con el burro, y le preguntó al burro, «Oyes, burro, ¿no has visto a mi hijo coyotito?» Y le explicó lo mismo que a la vaca. Y entonces el burro dijo, yo no he visto nada así, pero he visto a un coyote flaco, feo, casi muriéndose por aquel lado. «Oh, ese es mi coyotito», dijo. A veces los padres ven a los hijos con unos ojos de amor dentro de su imaginación y no pueden ver la realidad existente. Pero la realidad los despierta. Su buen hijo lo despierta a usted cuando está en la cárcel. Usted que creía que su hijo y su hija eran buenas, bien portadas, y de pronto los ve detenidos en la cárcel. Y usted está en contra de la justicia, diciendo que han hecho una injusticia, sin saber realmente qué es lo que sucedió. ¿Qué pasa ahí? Es injusto. Pero realmente la injusticia está en el corazón
que cegado por una emoción y un sentimiento no ve la realidad. Y lo mismo sucede cuando nos vemos a nosotros mismos. Decimos qué cruel es tal persona, porque no queremos ver la realidad. Queremos ver la parte que nos gusta, la parte que nos agrada, la parte como nos gusta que nos vean o como nos escuchen, pero no queremos verla, que vean la otra parte, nuestra pobreza, nuestra negligencia, nuestra tosudez, nuestra terquedad en algunos aspectos. Somos injustos porque no valoramos la virtud y el defecto tal cual, sino que maquillamos el defecto para que no vean el defecto. Así es que nosotros necesitamos aprender a ser justos, pero no podemos aprender a ser justos si no nos sujetamos a la ley de Dios. Al final, cuando yo estuve en la prisión y que tenía que sacar a toda esa gente y llevarla a diferentes áreas, pero quise entrenar a 2 personas. Antes de salir, quise entrenarlas para que hicieran el trabajo. Y ninguna pudo hacer el trabajo. Ninguna tuvo la capacidad de justicia. ¿Por qué? Porque se sentían comprometidos por sus temores, por sus pasados, por sus necesidades presentes. Se sentían comprometidos con una comunidad de delincuentes que los presionaban, como también en algún momento me presionaron a mí, pero a mí no me impactaron. Y no me impactaron porque yo no pertenezco a su gremio. Por eso no me impactaron. Y por eso no me volví como ellos, a pesar de las presiones que pude haber tenido dentro del plantel. No pude, fueron dentro del plantel. ¿Por qué? Porque me apegué a la justicia de Dios, no a mi propia justicia. Si me apego a mi propia justicia, hago lo que mi mente considera conveniente para estar, entre comillas, más cómodo, vendiendo mi libertad y estando sujeto a los deseos de esas personas. No. Prefiero morir antes que hacerlo. Así que cuando hablamos de justicia, vamos a ser malos para muchas personas. Vamos a ser negativos para muchas personas. Dios es justo y para algunos es bueno y para otros es malo. ¿Por qué es justo? Porque no conocen la justicia. Quieren que les halaguen el oído. Y el amor no se irrita. No guarda rencor. El amor no guarda resentimientos, no se irrita. Se puede molestar, sí, pero no guarda rencor. El amor no hace las cosas por rencor, sino para corregir. Cuando alguien hace algo mal y nosotros actuamos por rencor, somos injustos, porque estamos fuera de nosotros mismos y no tenemos un sano juicio. Pero cuando sucede algo que hicieron mal y planteamos las cosas de tal manera que puedan comprendernos que no estamos contra ellos, que no queremos herir sus orgullos, que no queremos
sino hacerles comprender el por qué estamos empleando cierta disciplina. La vida nos ha regresado muchas veces a las personas que un día pensaron que uno estaba actuando para su mal. Después han regresado diciendo gracias. Tenía razón. Entendemos que al principio somos los malos, pero no es que seamos malos, sino que queremos aplicar la justicia y decir o estás o no estás, o te entregas o no te entregas. No puedes vivir a medias. No se goza de la injusticia. Aunque sea mi enemigo y le esté yendo mal, no nos gozamos de eso, sino al contrario. Nos gozamos de que le estén yendo bien a las personas. Y no vamos a decir como aquel hombre que estaba en la cocina de la congregación y un pastor sufrió un accidente y estábamos todos en la cocina y llegó el hombre y diciendo, qué bonita es la venganza cuando Dios nos las concede, dice. El pastor fulano de tal acaba de chocar y destruyó su camioneta y eso le pasa por ser un mal pastor y eso es jactancia, es burla, es injusticia y allí no hay amor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 5 y vamos a continuar posteriormente. Seguimos en el área donde ustedes van a compartir con nosotros, ¿verdad? Van a compartir con nosotros, ¿sí? Y para esto voy a cerrar aquí la grabación para que ustedes puedan hablar de sí mismos, los que ustedes puedan hablar, y si tienen alguna asesoría con referencia a lo que hemos hablado, también pueden preguntar. Gracias, Josefina, por tu servicio.